Bien, entonces bienvenidos todos hoy 8 de diciembre del 2020 a su clase de bases teóricas 3. Estamos iniciando con 22 participantes. No vamos a tomar la lista porque la vamos a hacer al final del curso. Ahí tomaremos la lista de quienes están en la conexión. Y el tema que estamos tratando pertenece al bloque de zoología. Ya tenemos con este curso un antecedente de zoología en el cual habíamos revisado lo que era el reino animal y el árbol, fila de animales evolutivo. Ha quedado una tarea, por favor, de hacer el dibujo de árbol, fila de animales. Algunos luego van a pensar o van a decir, bueno, no somos tan hábiles dibujantes, así que pegue una figurita ahí en su arbolito con los animalitos que le corresponden y a eso le toma la foto. Pero que se vea que es algo hecho por usted, para que recuerde el tema del pasado. Entonces, nosotros habíamos llegado el semestre anterior hasta lo que era gusanos planos, redondos y segmentados. Y se había enviado a hacer unas tareas con respecto a los dibujos, con respecto a estos gusanos. Entonces, la clase de hoy va a continuar en esa línea y vamos a completar con los insectos, los arácnidos y los crustáceos. También vamos a ver lo que corresponde a los moluscos hasta llegar a los vertebrados, y de esa manera nosotros vamos a cubrir o a completar todo lo que es el árbol fila de animales. Entonces, como una remembranza del cuadro que clasificaba el árbol de animales fila, recordará que su cuadro tenía un conjunto de niveles de organización y hablaba tanto de las capas germinales, hablaba de la simetría, hablaba de la cefalización, aquellos que tienen o no céfalo, no, lo que es la cabeza, aquellos que tienen cavidad corporal, aquellos que tienen segmentos, sistemas digestivos, sistema circulatorio, sistema respiratorio, el sistema excretor, el sistema nervioso, el sistema reproductor y si tienen o no estructuras que lo sostienen. Aquí hay algo muy importante. Recuerde que hasta llegar a los vertebrados, ya los vertebrados refieren al desarrollo de los huesos, mientras que otros animales, como por ejemplo el insecto, ellos tienen una estructura que se le llama el exoesqueleto. Entonces, el exoesqueleto tiene la función justamente de darle esa rigidez que requiere y esa protección. Pero ya vamos a ver que en el caso de los insectos hay una desventaja fundamental, porque durante el desarrollo de la vida de ellos significa que para crecer siempre deben de mudar su exoesqueleto. Estoy refiriéndome a los insectos propiamente. Entonces, si no mudan el exoesqueleto, ellos no pueden crecer. ¿Y qué ocurre durante el tiempo en que mudan el exoesqueleto? Se quedan débiles. Entonces, en su vida deben de esperar por varios intervalos de tiempo a que en periodos de muda ellos esperen a robustecer o endurecer su exoesqueleto. Y ahí nuevamente pueden salir al medio a hacer sus actividades rutinarias, como es búsqueda de alimento, como es captura de alimentos. En estos tiempos en los cuales ellos mudan su exoesqueleto, estamos hablando de los insectos, ellos normalmente tienden a quedar débiles frente a los enemigos. Y es ahí justamente en que los depredadores de ellos los atacan. Y por supuesto algunos de ellos perecen, ¿no? Otro punto importante, el caso de los moluscos. Los moluscos, en cambio, tienen un esqueleto hidrostático.
¿Qué significa esta palabra hidrostático? Significa que el esqueleto de ellos tiende a soportar presión del agua. Y no sé si en este curso o en el anterior hacíamos un dibujo en el cual, no, con ustedes fue porque vimos el tema de la físico-química, ¿no? Y decíamos que la presión del agua va distribuida en todo el cuerpo como tal. Entonces, el sostén de ellos o el esqueleto soporta y por eso se le llama esqueleto hidrostático. Con el caso de las estrellas de mar y con el caso de los erizos de mar, que son los equinodermos, en cambio ellos tienen un endoesqueleto. Y ese es un endoesqueleto o una especie de placa que se encuentra por debajo de la piel externa. Esas diferencias son muy importantes recordarlas y hacerlas notar. Porque lo que ustedes van a ver a continuación es unas diapositivas que ya las habíamos subido el semestre anterior. Pero ahí tienen ustedes las fotos de las partes de estos animales, tanto de los insectos como de los caracoles, como de los equinodermos, lo de los moluscos y los vertebrados. Entonces, ahí justamente hace referencia a la estructura que les rodea a estos animales. Hasta que finalmente llegamos a los vertebrados, que los vertebrados ya conocen que ellos tienen huesos, ¿no? Ahora, hay una importante transición, por cuanto vamos a hablar de unos peces, una especie como de peces, ¿no? Y antes de ellos estamos hablando de los tunicados y los anfioxios. Ellos son los predecesores justamente al pez que nosotros conocemos, aquellos peces con vértebra. Entonces los predecesores de ellos tenían o tienen cartílagos en lugar de hueso y tienen también un endoesqueleto, es decir, debajo de la piel están esos cartílagos. ¿Qué más podemos mencionar del cuadrito de repaso de los animales del árbol fila? Las cavidades corporales. Entonces, dentro de las cavidades corporales, por ejemplo, los insectos tienen celoma, los moluscos también tienen celoma, los equinodermos también tienen celoma y los vertebrados también. Es decir, todos estos grupos tienen celoma, los caracteriza el celoma. Por eso es que están en la clasificación, y valga la redundancia, de celomados. Todos ellos, desde los insectos, moluscos, equinodermos y cordados o vertebrados, también tienen separación de la boca con el ano. Tienen la separación. Ustedes se acordarán por los dibujos que hicieron de los gusanos, que por ejemplo, los gusanos redondos y los gusanos segmentados también tenían separada la boca del ano. Pero en el caso de los gusanos planos, en cambio, solamente había una cavidad gastrovascular. Cosa igual sucedía con las hidras. Y en cambio con las esponjas solamente teníamos una actividad intracelular. No habían desarrollado estas cavidades. Y peor, la separación clara de la boca con el ano. Entonces, esa es la razón a la cual responde el árbol de animales fila, porque les puede mostrar o les da un sistema comparativo de cómo las especies han ido cambiando o han ido evolucionando. Por favor, hay que aclarar, con esto no significa que todas las esponjas van a convertirse luego en hidras.
o que todas las hidras luego van a adoptar características o condiciones de gusano. Lo que trata de explicar este cuadro o este árbol filo, este árbol fila de animales, es mostrarles la gama y la diversidad del desarrollo de órganos o de sistemas en los seres vivos. Entonces, eso es lo que trata de mostrarles. Y trata de visualizar un conjunto de características que van desde lo más simple, que en este caso son las esponjas, quienes, por ejemplo, no tienen capas germinales, no tienen simetría, no tienen cavidades corporales, desde sistemas muy, muy simples o muy rudimentarios hasta el sistema de los animales más avanzados, que son los vertebrados. Eso es lo que quiere mostrarles en realidad este árbol evolutivo de animales. Nada más. A este árbol, por ejemplo, faltó quizás añadir la información de las cianobacterias, que en realidad son las fundadoras del mundo. Sin embargo, el árbol evolutivo habla de organismos poríferos, como los más rudimentarios, y va avanzando o va prosperando en función de la complejidad de estas estructuras. Entonces, ahora sí vámonos a los invertebrados, ya con este preludio y con este recuerdo, vámonos hacia los moluscos. Entonces, los moluscos, por supuesto, ya ustedes están, por favor, confirmen que pueden leer o pueden ver esas diapositivas. Sí, Miss. Sí, Miss, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, los moluscos, como ustedes lo aprecian, están ubicados en un segundo lugar, pensando en el árbol fila. Y estos moluscos tienen varias formas, ¿no? Y decíamos la palabra sésil. ¿Qué significaba la palabra sésil? A ver, ayúdenos a recordar, por ejemplo, Denise Barahona. ¿Qué significa la palabra sésil? ¿O qué significaba la palabra sésil? Denise, por favor. Denise Barahona, responda. A ver, vamos a reactivar el audio de ella. Nada. O puede escribir también. ¿Qué significaba la palabra sésil? ¿Alguien se... A ver, Jonathan García, ¿qué significaba la palabra sésil? Ya vamos a dejarlo a la libertad nomás, porque está mudo. Ve, ya respondió, no se acuerda. A ver, alguien libremente que se acuerde de la palabra sésil. Que no tienen mucho que no tienen movimiento. Correcto, muchas gracias, Gilson. Entonces, sésil es ese grupo de animales que no tienen, ellos simplemente se trasladan es por el viaje de las corrientes. Nada más. Entonces, hay moluscos que tienen esa condición. Y entonces, tal como lo dice su palabra, el cuerpo de ellos es suave. Y además tienen un cuerpo muscular húmedo.
Y el sostén, tal como lo mencionamos con el cuadro comparativo, el sostén de ellos es su esqueleto hidrostático. Ellos suelen inclusive estar protegidos con conchas duras de carbonato de calcio. Aquí están también, por ejemplo, esos caracoles de mar, las almejas, los calamares. Entonces, hay otra variedad de ellos que en cambio tiende a moverse rápidamente, porque caso contrario son atrapados por sus depredadores. Entonces, los moluscos tienen un tejido que se le llama el manto. Y en este tejido justamente ayuda a la formación de una cámara para las branquias. Por aquí tenemos que encontrar una figurita. Ahí tenemos un molusco. Entonces, este molusco que ustedes están apreciando tiene dos, le llama bivalvo. Y se llama bivalvo porque tiene justamente sus dos conchitas. Entonces, un ejemplo de esto es la almeja. Ahora, aquí hay algo muy importante que ustedes deben de notar. Aún en una almeja, lo cual se nos hace un poco difícil de imaginar o de pensar, tiene una boca, tiene un pie y además tiene ano, por donde justamente excreta los desperdicios. Y noten ustedes que la almeja como tal tiene un corazón, tiene una gónada, tiene el estómago y tiene un riñón y las branquias. A esto es que se refería de que el manto, esa capa que le protege, justamente es un soporte o una ayuda para las branquias. ¿Qué más podemos decir a partir de esta figurita? Que los moluscos tienen un sistema circulatorio abierto, muy similar al de los artrópodos. Y entonces la sangre baña directamente a todos los órganos. Por eso es sistema circulatorio abierto. El de los vertebrados no, es un sistema circulatorio cerrado. ¿Por qué? Porque la sangre nuestra viaja a través de conductos, que son las arterias y las venas. Pero la sangre no baña todos los órganos nuestros, a diferencia del sistema circulatorio abierto. El sistema nervioso de los moluscos, en cambio, consta normalmente de ganglios, y estos ganglios están conectados con los nervios. Entonces, los nervios, y ya vamos a ver el caso de un caracol, están justamente conectados todos al cerebro. Veamos la figurita del caracol. Yo les voy a pedir que igual hagan la figura del caracol, porque es muy importante que ustedes identifiquen las partes de los moluscos. Si hubiésemos estado en presencial, les hubiese solicitado inclusive que cada grupo haga un dibujo y que explique. Escoja un ejemplo de molusco, ¿no? Para exponer. Acá es muy complicado generar ese tipo de interacción. Entonces les voy a pedir que ustedes dibujen su molusco e identifiquen las partes del molusco. Entonces, noten que aquí está el collar nervioso del molusco, esa especie de línea oscura que le rodea. Ese es el collar nervioso. Y el collar nervioso está justamente conectado con su cerebro. Y a ese collar nervioso
o en esa trayectoria yo encuentro los ganglios a los cuales se refieren los textos. La reproducción sexual normalmente de los moluscos tiende a ser sexual. Sin embargo, hay especies de moluscos que son hermafroditas. ¿Qué más podemos decir de los moluscos? Bueno, ya tenemos que ejemplos de moluscos son los caracoles, son las almejas y los calamares. El término de gasterópodos es un tema también aplicado o denominado justamente a las clases más grandes de los moluscos. ¿Por qué? Porque ellos se caracterizan por tener un pie muscular. Y noten ustedes que en la parte baja del caracol hay como una especie de línea. Esa línea larga es el pie que le permite justamente al caracol arrastrarse. Pero además de tener este pie, ellos también tienen su vientre. Dentro de esta categoría de gasterópodos, por ejemplo, tenemos a las babosas marinas. Otra característica importante de los gasterópodos es que ellos tienen rádula. ¿Qué significa la rádula? La rádula es, si ustedes posan su mirada en el lado izquierdo de la figura, en la parte baja, dentro de la boca, ustedes ven como una especie de dientes. Eso en realidad no son dientes. Tienen una apariencia como de sierra, de filos de sierra. Entonces, eso que parece filo de sierra es a lo que se le denomina la rádula. En términos técnicos, ¿qué es la rádula? La rádula es una banda flexible. Y es una banda flexible que tiene espinas. Entonces, ellos con esa rádula o con esa banda espinosa, ellos raspan sus alimentos. Entonces, ellos también raspan rocas o pueden raspar plantas o presas que capturen para alimentarse. Entonces, ellos emplean justamente esa banda flexible como un instrumento de desgarre para luego poderlo procesar y poderlo tragar, ¿no? Y llevarlo hacia su estómago. Estos gasterópodos también tienen branquias, eso ya habíamos conversado. Algunos de ellos, y la mayor parte de hecho, tienden a respirar y lo hacen justamente a través de la piel húmeda. Y la piel húmeda se convierte también como en un mecanismo de escape de gases. Entonces, las branquias de estos gasterópodos tienden siempre a estar ubicados debajo de las conchas. De esa manera no las exponen a daños ni tampoco a golpes. Entonces las conchas lo que hacen es proteger los órganos de los moluscos, de los gasterópodos. Preguntas, por favor, hasta ahí con el tema de gasterópodos y de moluscos. ¿Alguna incógnita? Aquí hay otro dibujito. Y en este dibujito ustedes... Miss, yo tengo una pregunta. A ver, señor Arboleda, creo que es, ¿no? Yo sé que es una pregunta un poco tonta, pero... No hay preguntas tontas. Igual la quería hacer. Estos animalitos, entiendo que su caparazón no es como algo externo a ellos.
o sea, me imagino que está conectado nerviosamente y mi pregunta es si ellos sienten dolor cuando reciben algún tipo de daño, cuando se les golpean sus conchas o a las tortugas o a los caracoles cuando se les rompe. Claro, por supuesto. No es una pregunta tonta y le explico por qué. Y ahí nos sirve más bien este dibujo que yo les estoy pasando en pantalla. Porque este dibujo, ustedes ven esa como rosca café oscura que tiene encima, ese caracol. Sí, claro. Esa rosca café oscura es su caparazón. Pero esa rosca café oscura, debajo de ella están los órganos. Esto que usted ve acá. Está la gónada, está el intestino, está el corazón, están las branquias, que es el sistema por donde ellos respiran. Y yo les mencioné hace un momento que había un sistema de ganglios distribuido por todo el cuerpo, que era esta línea café como especie de collar. ¿Sí logran visualizar esa línea café? Esa línea café es justamente el equivalente, lo que para nosotros es la médula. Entonces la médula conecta los ganglios que están en todo lo largo del cuerpo de ellos al cerebro. Esos ganglios son conexiones nerviosas. Por lo tanto, si por desgracia pensemos, se cayeron de una planta, ellos estaban sobre una planta y se cayeron, eso les genera dolor. ¿Por qué? Porque se golpea la concha es externa. La concha, ojo, no es interna, la concha es externa. Pero la concha nace de una especie como de revestimiento, que es el manto. El manto es ese adhesivo de la concha hacia el cuerpo y los órganos. Entonces, cuando ellos por algún motivo caen y se golpean la concha, sienten dolor. Pero lo que evitan es un mal mayor. ¿Cuál sería el mal mayor? Que, por ejemplo, la glándula digestiva de ellos se golpee. O que, por ejemplo, el corazón de ellos se golpee y mueran. Por eso la concha es su sistema de protección. Y es externo. Pero está unido al cuerpo de ellos a través del manto. Y por el manto están todas las conexiones nerviosas de los ganglios. Los ganglios que a su vez están conectados a estos collares nerviosos que van al cerebro de estos animales. Por favor, ¿está claro cuál es la situación biológica de los moluscos? Sí, Miss. Sí me explico cuál es el asunto de la relación entre las capas de ellos internas y la concha y la distribución de los ganglios. Entonces yo les había colocado a ustedes esta figura, porque en esta figura aquí se amplía el tema de la rádula, que le decía que era esa banda flexible con agujas. Entonces, si usted tuviese un microscopio y agrandase la boca del caracol, usted vería una especie como de lengua con filos, que son justamente las figuras de los cuadrantes que están en la parte izquierda. Y miren ustedes que en el cuadrante 1 está la rádula sin movimiento. Y en el cuadrante 2 está la rádula ya con movimiento. O sea, ya el caracol empieza a accionar para raspar el alga, para raspar la hoja, para raspar rocas, lo que tenga que raspar. Entonces, es el movimiento. Eso es lo que representa el segundo cuadrante de la figurita que está hacia su izquierda. Máster, una curiosidad, disculpe. Hay personas que se ponen el caracol en la piel.
o sea, mi curiosidad es, al momento de que están poniéndose en la piel del caracol, o sea, ¿su boca manifiesta algo, va haciendo esa raspa que usted dice o no? Por supuesto, porque al momento en que lo colocan en un ambiente o en una superficie, el caracol interpreta que tiene que asegurarse o por lo menos saber si esa superficie le va a generar un probable alimento. Y cuando el caracol trata de movilizarse sobre su piel, entonces él también acciona la rádula. Y por eso es la explicación que encuentra usted líquido, o eso que le denomina la babosidad. Es un líquido o una secreción que los... La baba de caracol, eso es famoso. Ya, eso es otra cosa, pero estamos hablando del animal puesto, por ejemplo, en la mano de alguien. Al momento en que lo coloca usted en su mano, el caracol interpreta que debe de activar la rádula no solo para saber si puede obtener o no comida de esa superficie, sino que además el caracol tiende a transportarse con su pie, que es esa parte alargada que ustedes ven que tiene una terminación como de cola. Recuerden que además los caracoles y los gasterópodos intercambian gases a través de la piel. Entonces todo ese excremento le va dejando a usted en la mano. Eso que menciona Guillermo, que es la baba del caracol, ya es la secreción de ciertas especies de caracoles, pero tratado. Cuidado, alguien cree que porque escucha la baba del caracol es directamente la secreción del animalito directamente echado a su cara. No. Usted corre el riesgo ahí de contraer algún tipo hasta de rosácea. Rosácea es irritaciones en la piel, granos y una serie de problemas o de irritaciones, ¿no? Porque la secreción que ellos van dejando a su rastro es una mezcla de cosas, pues es una mezcla tanto de gases, es una mezcla de líquidos y es mezcla de secreciones inclusive en sus procesos de obtención de alimentos, ¿no? Gástricos. Entonces hay que ser muy cautelosos con el tema de tocar una especie como tal. No se puede coger porque sí. Hay que mencionar que dentro de los tipos de caracoles hay unos que son domésticos, como por ejemplo los famosos escargot, que los venden, son popularmente conocidos. Pero hay otros que son plagas. Son plagas. Entonces, los líquidos que segregan son diferentes. Y nuevamente, hay que asegurarse de que nosotros no nos encontremos frente a una plaga. Normalmente son esos caracoles que vemos a veces abandonados en el camino. Esos son los caracoles de plaga, que van matando o van dañando los cultivos, van dañando los jardines. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los moluscos bivalvos? Este detalle es fundamental porque estas son tipo almejas. Ellas, en cambio, se alimentan por filtración. Ellas no tienen la rádula de los caracoles. Entonces, dentro de este grupo de bivalvos están, por ejemplo, las ostras, los mejillones, las almejas, las famosas vieiras, y ellos, en cambio, filtran el agua que entra. Entonces, entra el agua y como ellos están unidos
por un sistema de articulación, ellos filtran el agua y de ahí ellos pueden obtener su alimento. Las almejas también tienen un pie muscular y gracias a ese pie es que ellas escarban en la arena y pueden anclarse ahí en el lodo. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los mejillones? Entonces, en el caso de los mejillones, estos viven adheridos a las rocas y por lo tanto el pie muscular de ellos es más pequeño. Y eso también le ayuda a secretar a las hebras que los anclan a las rocas. Esa es la diferencia de almejas con mejillones. Pero sin embargo, ambos bivalvos se alimentan por sistemas de filtración. Veamos con el caso de los pulpos, los calamares y las famosas jibiadas. Entonces, estos cefalópodos, tal como dice la palabra, se caracterizan por tener un céfalo, una cabeza. Y normalmente entre los moluscos, ellos son los mayores depredadores. ¿Qué es lo que ocurre con este grupo de cefalópodos, donde están ubicados los famosos pulpos y los calamares? Ellos tienen una naturaleza de carnívoros. Y ese pie muscular que tienen en la parte inferior, lo tienen los bivalvos o lo tienen los caracoles. En ellos se manifiesta o ya se desarrolla como tentáculos. Y entonces los tentáculos, en cambio, tienen sistema de succión. Veamos una figurita. Entonces, en este sistema de succión, ellos lo usan justamente para poder atrapar a la presa. Y la atrapan, y lo que es más, ellos secretan una especie de veneno, que en el caso de los pulpos es la tinta de color morado. Entonces, ese veneno es un líquido paralizante. Y por supuesto, ese líquido paralizante lo expulsan a su presa cuando ya la tienen capturada. Ahí están los bivalvos, por acá deben de estar los cefalópodos. Aquí están, ¿no? Entonces, ahí tenemos la apariencia de cada uno de ellos, ¿no? De los pulpos, los calamares, de la sepia, los nautilos, todos ellos tienen tentáculos. ¿Qué más hay que mencionar de ellos? Ya hemos hablado de que el pie de ellos se transforma en tentáculo. El ojo. Entonces, el ojo de ellos normalmente es un sistema complejo. Pero sin embargo, el ojo de ellos se asemeja, tiene cierta similitud a nuestro ojo. Ellos viajan, ellos sí pueden en definitiva viajar con sus tentáculos a través de las corrientes. Y tienen un sistema circulatorio cerrado, no es abierto. En el caso de ellos es un sistema circulatorio cerrado. ¿Qué más ocurre por ejemplo, con el caso de los pulpos? El cerebro de ellos normalmente tiende a estar encerrado en estructuras de cartílago. ¿Por qué? Para protegerlos justamente de algún golpe o de algún enfrentamiento. Recuerde usted que siendo ellos los depredadores mayores dentro del grupo de los moluscos,
ellos también tienen a su vez depredadores con los cuales luchan, ¿no? Y por supuesto, el tema de la alimentación es otro tema de conflicto entre sí. Entonces, su cerebro requiere protección y esa protección se la proporciona el sistema de cartílago. Hasta ahí los cefalópodos. Veamos, de esto ya hemos conversado. Aquí están los cefalópodos. Ahí tienen ustedes un detalle de cómo es, por ejemplo, el corazón, el sistema circulatorio de un cefalópodo. Y por eso menciona que es un sistema circulatorio cerrado. Miren ustedes que tienen venas, tiene vena cava, tiene una aorta y por supuesto ellos por este sistema circulatorio lleva sangre a los demás órganos, ¿no? A las branquias, el corazón propiamente, ¿no? Entonces, esto, a diferencia, por ejemplo, de los otros moluscos donde no hay este sistema cerrado o no hay identificado venas. Note usted, en el caso del gasterópodo, de los caracoles. Entonces los caracoles no tienen este sistema de venas. En el caso de ellos, la sangre baña externamente todos los órganos. Esa es una diferencia importante. Entremos al tema de los insectos. Entremos al tema de los insectos. Entonces, dentro del tema de los insectos, en cambio, nosotros podemos mencionar que ellos tienen identificado su cabeza, su tórax y su abdomen. Y hay una clasificación muy importante, porque el macro término para definirlos es artrópodo. Y dentro de los artrópodos encontramos los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos. Los miriápodos que nosotros vulgarmente los conocemos como 1100 pies, 1000 pies. Esos son los miriápodos. Pero todos ellos forman parte de la clasificación de artrópodos. Normalmente ellos se encuentran en todas partes, ¿no? Y, por ejemplo, para nosotros es muy usual ir a cualquier sitio, un jardín, y encontrarnos con un arácnido, una araña. Así también podemos encontrarnos con unas mariquitas o con abejas, moscas. Entonces, en realidad, este grupo en número es mucho mayor que las demás especies. Se puede hablar inclusive de millones, de 9 millones, supera la clasificación de 9 millones de especies encontradas con respecto a estas clasificaciones. Hay unos chats. Las arañitas, así es, sí, las arañas. Las arañas, las mariposas. ¿Qué más nosotros podemos hablar con respecto a ellos? Ellos están segmentados y eso lo podemos apreciar en la lámina anterior. Son segmentados porque está claramente dividido la cabeza, el tórax y el abdomen.
En el caso de los arácnidos, ellos tienen un cefalotórax y también tienen un abdomen. Ellos poseen, como les mencioné al inicio de la clase, poseen un exoesqueleto. ¿Qué significa eso? Que su estructura de protección fuerte está en la parte de afuera, está en el exterior, exoesqueleto. Cuando se habla de endoesqueleto es que está debajo de la piel. Ya vamos a ver, como le dije, estos peces o estos predecesores de los peces, que son los anfioxios y los tunicados, ellos tienen endoesqueleto, un endoesqueleto que está formado por cartílago debajo de la piel. En el caso de los artrópodos, nosotros tenemos un exoesqueleto por fuera. Y este endoesqueleto, este exoesqueleto, normalmente tiende a tener partes flexibles. ¿Cuáles son las partes flexibles? Por ejemplo, si usted imaginariamente a esta abejita la mira con un microscopio, verá que hay unas especies de articulaciones en las patas de ellos. Es decir, la pata no es rígida completamente, tiene esto, tiene articulaciones. Y esas articulaciones son flexibles. ¿Justamente para qué? Para que puedan permitirle movilidad o traslado. ¿Qué más hay que mencionar con respecto al exoesqueleto? El exoesqueleto normalmente hace posible el vuelo de alguna de estas especies. Y además también contribuye a la protección especial contra otros animales o al hábitat como tal. Por un momento piense o ubíquese en el lugar de una araña y las arañas pueden trepar un árbol, pero eso no implica que puedan caer del árbol. Entonces el exoesqueleto las protege. Cosa igual sucede con las abejas, las avispas, todos los artrópodos. Entonces, estas cubiertas justamente son una composición de tejidos delicados y permanentemente húmedos. Es decir, son tejidos que no están secos 100%, porque también ese exoesqueleto le sirve para intercambiar gases, intercambio gaseoso. Alguien va a preguntar, ¿pero por qué intercambio gaseoso? Porque recuerde que finalmente el sistema gástrico de ellos, igual que todos los demás seres vivos, ¿no? Generan gases durante la digestión. Entonces esos gases tienden a liberarse a través de su exoesqueleto. No tienen piel, tienen exoesqueleto. Ya conversamos del periodo de mudado, ¿no? Entonces, ellos cuando crecen requieren mudar el exoesqueleto. Y para ellos es un alto gasto energético, mientras que el exoesqueleto muda. Porque a ellos les toca desprenderse el exoesqueleto, luego esperar el tiempo para que endurezca, y mientras esto sucede, quedan frágiles y queda suave el exoesqueleto. Entonces, todo eso implica justamente... Todo eso implica que haya una mayor demanda de consumo de nutrientes y gasto energético. Entonces, prácticamente el animal, luego de los periodos de muda, es donde más queda expuesto. No solo por su fragilidad, sino porque además ha perdido nutrientes que debe de concentrarlos justamente para poder endurecer su
el cambio, ¿no? de su exoesqueleto. Bueno, aquí tenemos ya un resumen de esto, ¿no? Y el tema de las proteínas. Entonces, de esta lámina, lo importante que se le puede resumir es que la quitina es el polisacárido importante o fundamental que ayuda a la producción del exoesqueleto durante estos cambios o el endurecimiento. Entonces, son proteínas que el animal requiere consumir y que luego le toca desgastar, tanto en la muda como en el nuevo cambio y en el endurecimiento del exoesqueleto. Aquí tenemos, por ejemplo, las características básicas de los artrópodos, ¿no? Entonces, ellos tienen lo que nosotros vulgarmente conocemos como patitas. Y esas patitas se llaman apéndices articulados. Tienen cuerpos segmentados, claramente diferenciados. Tienen, como hemos venido conversando a lo largo de esta hora, un esqueleto externo. Ellos ya sabemos que son muy activos. Aquí un poco va hacia la pregunta que hizo Guillermo hace unos instantes. Todos los insectos en su estructura tienen distribuidos sensores. Entonces, esas estructuras sensoriales normalmente se concentran en el segmento anterior. A ese segmento anterior, por ejemplo, para el caso de las arañas, es justamente la parte superior del cefalotórax. Ahí se concentran todos los sistemas sensoriales. Es decir, manda la orden. Están distribuidos en el cuerpo, pero el sistema central lo concentra. Y también tienen estructuras digestivas que están confinadas en los espacios del abdomen y de los segmentos posteriores del animal. Ahí está su estructura digestiva. ¿Qué más ocurre? Entre la cabeza y el abdomen se encuentra el tórax. Y el segmento, justamente al que están unidas toditas las estructuras para la transportación o locomoción. Entonces, la estructura que ellos usan para la locomoción o para trasladarse pueden ser o las patas o las alas. Estoy en clase. Bien, entonces, disculpen. Entonces, esas son las características de los artrópodos. Bueno, ya esto hemos venido conversando. Aquí están ejemplos de insectos, las mariquitas, las avispas, cierto tipo de, inclusive hasta de escarabajos, todos ellos son parte del grupo de insectos. Hay algunos insectos, y aquí hay un comentario muy importante, que suelen parecer que tienen grandes cuernos. Entonces, esos son cierto tipo de escarabajos, que le llaman los escarabajos Hércules. Un escarabajo normalmente tiende a mostrar las alas cuando está aterrizando. Ahí muestra las alas. Caso contrario, no, porque lo hace por razones de seguridad, para protegerse de sus depredadores. Y sus alas externas, en el caso del escarabajo, tienden a proteger el abdomen y esa estructura de las alas suele tener como característica
una especie de capa delgada o son finas. Son muy frágiles, por cierto, a pesar de que lucen como fuertes o robustas. Ciertamente protegen a los órganos, protegen lo que es su tórax, pero sin embargo son débiles y son frágiles. Las famosas langostas. Las langostas son otras plagas. Entonces estas plagas, en cambio, como les mencioné, algunos insectos pueden también ocasionar devastación en plantaciones, en las cosechas. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta es una de las plagas más temidas, ¿no? Tenemos también las orugas. Entonces las orugas, en cambio, tienen forma de larva. Pero la oruga, recuerde que es una etapa previa antes de ya la formación final o la madurez del insecto. De manera que, por ejemplo, la oruga es justamente una de las primeras fases de crecimiento de una mariposa. Hay otras orugas, como por ejemplo las orugas, mencionan sus textos, la oruga australiana, y las orugas normalmente tienden a atacar a las frutas. De ahí ellos obtienen la mayor cantidad de alimentos. Por eso es que ellos procuran ocultarse en estos vegetales, ¿no? Y por supuesto, los colores que poseen los insectos tienden justamente a servirle como camuflaje en el hábitat donde ellos se encuentran. No es de casualidad tampoco su coloración. Es una especie de camuflaje. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí con el tema de los insectos. Y por supuesto va a quedar de tarea que ustedes dibujen un caracol con sus partes y un insecto con sus partes. Eso van a hacerlo, ¿no? Probablemente esa tarea la podrán subir hasta Navidad, hasta el 23 o hasta el 24. Eso sí pueden hacerlo desde cualquier parte de la ciudad o del país. Bien, vamos a leer quiénes están en la conexión, quiénes están participando. Están Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Denise Garaycoa, Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Guillermo Arboleda, Henry González, Tinson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelín Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bone, Rudy Lucín, Ginger Tomalá, Yelania Figueroa. Esas son las personas que están participando. Por favor, los que puedan, abran su cámara para hacer la toma del curso. Michelle se ha hecho un peinado nuevo, creo. O no sé, no sé si es la cámara la que... No, mi cabello. Bien, muchísimas gracias con todos y nos vemos.